Buenos días. Ayer pasé uno de los días más bochornosos, más vergonzosos de los últimos 40 años. Me dio por presenciar la sesión plenaria, el desarrollo de la sesión plenaria del Congreso de los Diputados. En él se debatían una serie de proposiciones de ley, entre ellas algunas muy curiosas, como una del Partido Socialista, proponiendo al gobierno, que es el Partido Socialista, que dictase unas tonterías. Bien, mi interés estaba centrado en la convalidación del Real Decreto Ley 30/2021 de 23 de diciembre, porque este Real Decreto Ley, como ya tengo publicado, escrito y en forma audiovisual, es un decreto que nació, un Real Decreto Ley que nació muerto. ¿Y por qué nació muerto? Pues muy sencillo, porque si uno se va a la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio y lee su artículo primero y lee su apartado 3, comprueba que las medidas preventivas para evitar los efectos de aquello que causa el estado de alarma, que podría ser objeto de otro tratamiento, dejan de estar vigentes cuando finaliza la vigencia del estado de alarma y de sus posibles prórrogas. Y así, la Orden de Sanidad, que establece por primera vez el uso de mascarillas, lo establece, y en su disposición final segunda, concretamente en su eficacia y vigencia, y lo pueden leer en mi blog, dilordblog.wordpress.com. Dice expresamente que finaliza su vigencia al concluir la última de las prórrogas del estado de alarma. Eso creo que ocurrió en mayo del 2021, el 24, a las 0 horas del 24 de mayo de 2021. Todas las demás disposiciones han sido para prorrogar de forma ilegal, ilegítima y fraudulenta ese estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2021. Así lo he dicho y así lo sostengo. Y abierto estoy al debate. Con quien quiera, cuando quiera y donde quiera. Pues bien, muerto que nació el Real Decreto Ley 30/2021 y falto de los apoyos que sus socios le deberían prestar al presimiente señor Pedro Sánchez, este se valió de la argucia de trilero de incluir en ese Real Decreto, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, unas disposiciones sobre las pensiones tan recortadas y tan injustas como son. Porque de lo que a mí me roban de mi pensión y lo que me han negado de otra que estuve cotizando durante una serie de años, no les llega a los jubilados con la pensión mínima. Si les llegara, me daría por conforme. Pero no les llega a ellos. Se queda en asesores.
Y así mezclaron churras con merinas e incluyeron esto para que alguno, en lugar de votar en contra, se abstuviera por salvar las pensiones. No son más necios porque no entrenan, porque de puro vagos que se pasan el día en la cafetería del Congreso, porque tiene unos precios muy asequibles, que ya me gustaría a mí tenerlos en el café de la esquina al que voy. Es vergonzoso, ya digo. A veces no pasaba de una docena el número de diputados, diputadas y diputades presentes en la sala. Bien, pues dicho esto, tengo que decir eso, que si hubieran aprendido a leer, habrían podido leer el ordenamiento jurídico, ese que empieza en el Código Civil, su artículo 1, que dice que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Bueno, pues la ley se refiere a todas las disposiciones legales de cualquier rango, desde la ley orgánica hasta la resolución de un director general. Es la ley, porque se publica en el Boletín Oficial del Estado, que hasta entonces no obliga a nadie. Bien, pues si se hubieran leído eso y se hubieran leído el artículo 1, apartado 3 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, habrían podido enterarse de que las medidas que se adopten durante la vigencia del estado de alarma solamente son eficaces, solamente tienen vigencia durante ese estado de alarma y sus posibles prórrogas. De ahí que la primera orden ministerial para el uso obligatorio de mascarillas finalizara con la última de las prórrogas del primer estado de alarma. Porque en el segundo, amparados como están en el limbo ese en que viven los diputados, diputadas y diputades, no se molestaron en dictar órdenes similares. Les bastó con prorrogar las que, de forma contraria al ordenamiento, salfiscándose en el artículo 9.3 de la Constitución, las comunidades autónomas se arrogaron la facultad de disponer, como la de Extremadura, que con una resolución del consejero de Sanidad obligó a todo el mundo a llevar mascarilla en todas partes, interior y exterior, con 1,5 metros y sin 1,5 metros. Es decir, un señor que estuviera en el campo arando detrás de una yunta, que todavía lo hay en las zonas de montaña, tenía que llevar su mascarilla. Sí, porque si no, iba la Guardia Civil y se podía ver en un aprieto porque estaba desobedeciendo. ¿Desobedeciendo a quién? Bien, pues ya digo, no son más necios porque de puro vagos no entrenan. Si hubieran tenido dos dedos, aunque hubiera sido así, de inteligencia, se habrían apañado, se habrían confabulado, se habrían puesto de acuerdo, habrían consensuado el tirar por tierra ese Real Decreto Ley trampa del gobierno y tramitarlo como ley ordinaria. Y en el transcurso de esa tramitación, haber desbrozado ese Real Decreto Ley
de todo lo que no fueran las pensiones. Por ejemplo, de todo aquello que suponía una flagrante violación del artículo 1, apartado 3 de la Ley Orgánica 4/1981 en relación con el artículo 6, apartado 4 del Código Civil, que ya expliqué en qué consiste, en ejecutar al amparo de una norma lo que otra norma impide. Hay una norma que impide, y es una norma especial, y voy a los principios generales del derecho, lex specialis derogat lex generalis, que la vigencia de las medidas preventivas acordadas durante el estado de alarma solamente sean eficaces durante la vigencia de ese estado de alarma y de sus posibles prórrogas, que ya quedaron todas atrás. Pero no lo hicieron, están muy contentas sus señorías. Valientes ganapanes, ministras, diputados, diputadas y diputades. Van contra el pueblo español al que escarnecen en cuanto tienen ocasión. Váyanse ustedes allí a donde Fernando Fernán Gómez mandó a un supuesto admirador suyo. Váyanse allí. Nada más, no quiero seguir por ahí. Españoles, estamos huérfanos porque no tenemos ni defensor del pueblo. Vamos, hay uno, que lo es del gobierno, que lo ha nombrado. Nada, que no tenemos solución. ¡Viva la libertad y viva España!